y del hexágono también todos los lados son iguales. Ahora, de ahí vamos a sacar tres fórmulas. Ahora, la primera fórmula es medida de un ángulo interior. ¿Qué quiere decir medida de un ángulo interior? Si tú recuerdas, la semana pasada hicimos suma de ángulos interiores. Ahora, yo solamente quiero hallar un ángulo interior, suponiendo, una suposición, suponiendo que yo quiero encontrar este ángulo teta. ¿Cuánto vale ese ángulo teta? O quiero encontrar el ángulo alfa. ¿Cuánto vale? Entonces, hay una fórmula. Te dice, para encontrar el ángulo, escúchame, el ángulo interior de un polígono regular, eso equivale a 180 grados multiplicado por n, lo vas a restar menos 3, ¿ya? Menos 3, y lo vas a dividir, ¿entre cuánto? Entre n. ¿Recuerdan ustedes a qué equivale la letra n? ¿Alguien se acuerda? Dados. Número de lados. Muy bien, número de lados. Recuerda que n es el número de lados. Ahora, si un problema te pide encontrar la medida de un ángulo exterior, entonces acá colocamos la siguiente fórmula, la medida de un ángulo exterior. Tú sabes que la suma de los ángulos exteriores es 360 de un polígono que tocamos la semana pasada. Ahora, si te pide calcular el problema, un ángulo exterior, eso lo vas a hacer igual a 360 grados, y lo vas a dividir solamente entre n. Esa es la fórmula para encontrar un ángulo exterior, nada más. Y la última fórmula que vamos a tocar, es encontrar la medida del ángulo central. Solamente vamos a tocar tres fórmulas, nada más, que son. Entonces, acá vamos a colocar, atendiendo por favor, la medida del ángulo central. La medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo exterior. Es la misma fórmula. Entonces, si el problema te pide, ¿sabes qué? Encuéntrame el ángulo central. Para encontrar el ángulo central, alumnos, eso equivale a 360 grados y lo vas a dividir entre n. Esas son las tres fórmulas que vamos a tocar el día de hoy para terminar el tema de polígonos. Y recuerda bien que la letra n representa al número de lados. Eso nunca se olvide. Y también nosotros hablamos, por si acaso, que el número de vértices, recuerda, el número de vértices, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda que era igual el número de vértices? Al número de lados. Muy bien, señorita. Ese es igual al número de lados. Siguiente pregunta, lo que hablamos la semana pasada y antepasada. ¿Cómo encuentran ustedes el número total de diagonales? ¿Alguien se acuerda? El número total de diagonales, ¿a qué era igual? Vamos, era n multiplicado por n menos 2 y se divide entre 2. ¿Ya? Ese es el número total de diagonales. Bueno, esa era toda la teoría del tema de hoy. Recuerda que polígonos regulares, todos los lados y los ángulos son iguales. Profesor, ¿y los ángulos exteriores de un polígono regular también? Mira, si tú haces una prolongación, imaginemos que esto sea el ángulo A. Entonces, si tú haces también otra prolongación de ese polígono regular, el ángulo exterior vale A también. Todos los ángulos exteriores también van a ser iguales de un polígono regular.
¿Ya? Entonces, tómale la captura para hacer los problemas ahora sí de tu libro. Te he mandado qué página íbamos a hacer, la página número 8. Entonces, empezamos a desarrollar el problema número 1. Te lo voy a pasar un ratito, por favor. Vayan analizando el problema 1, por favor. Ahí lo tienes. Ya, a ver, te dice el problema número 1, observa, solamente es plantear tu ecuación. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de 15 lados? Ese polígono te está dando de dato, un dato fundamental, el polígono. ¿De cuántos lados están hablando de este polígono, por favor? ¿Cuánto es de lados? Ahí lo tienes. 15 lados. Muy bien, pero 15 lados. muy bien, pero ese 15 lados recuerda que viene a ser n. Entonces decimos que n equivale a 15. Ahí lo tienes. Entonces, te pide hallar cuánto mide el ángulo interior. Uno de los ángulos interiores. Te pide solamente uno. Como es un polígono regular, recuerda que un polígono regular, todos los ángulos son iguales. Entonces, para encontrar el ángulo interior de un polígono regular, recuerda que viene a ser 180. Profesor, ¿sale 156? Vamos a ver si sale 156, lo vamos a marcar. Entonces sería 180 por n menos 3 y se divide y se va a dividir entre n. Esa es la fórmula para encontrar el ángulo interior de un polígono regular. Entonces, si nosotros lo reemplazamos, decimos que el ángulo interior, ese es igual, reemplázalo, 180 multiplicado. ¿Alguien me puede decir cuánto equivale todo esto que te estoy señalando de color rojo, por favor? ¿Cuánto vale todo esto de color rojo? ¿Cuánto vale n? Ahí lo tienes en tu pantalla. 15. Ya pues, entonces, ¿cuánto vale todo esto de color rojo? 15. No sé. 12. 12 sería 12. 12. ¿Y se divide entre cuánto? 15. Entre 15. ¿Entre 15. 180? 15. Perdón, entre... Muy bien, ahí lo tienes. Entonces, simplifica. Creo que tú puedes dividir. 180 entre 15, ¿cuánto es? ¿Tiene o no tiene? 12. 12. Entonces sacamos 15. A ver, 180 entre 15, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir cuánto es 180? O tiene razón Carlos, entre 15. 12. 12. 12, muy bien. Entonces sería, esto equivale a 12. Muy bien. Entonces decimos que el ángulo interior ese es igual a 12 multiplicado por ¿cuánto? ¿Por 12? 12. A ver, un ratito, por favor.
A ver, acá hagan una corrección, por favor. Disculpen que acá me he confundido. A ver, un error mío que me he distraído. A ver, la medida del ángulo interior. Acá hagan una corrección, por favor. ¿Ya? Acá hagan una corrección del ángulo interior. No era -3. Acá en mi corrección mío. Acá es -2. ¿Ya? Acá es -2. Corrige ahí, por favor. Un lapsus. ¿Ya? Un lapsus, ¿ya? Entonces, hacerlo esa corrección de mi error, para encontrar el ángulo interior es 180 multiplicado por n menos 2, ¿no? Y se divide entre n. Entonces, lo vamos a corregir Profesor, acá. entonces cambiaría la respuesta. Sí, entonces, Saldría 156. acá lo vamos a corregir. Entonces, no es -3, ¿ya? Entonces, acá era -2. Entonces, acá es -2. Entonces, sería 15 menos 2 significa que viene a ser 13. Acá está. Por lo tanto, sacando quinceava que viene a ser 1, quinceava de 180 que viene a ser 12, y ese 12 multiplícale por 13. Alumnos, ¿cuánto es 12 por 13, por favor? ¿Cuánto vale el ángulo interior de ese polígono? 156. Muy bien, 156. eso equivale a 156. ¿Ya? Ahora sí se sale. Ahí está, muy bien, su compañera dijo que 156. Ahí lo tienes. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 2 te dice, si el ángulo interior de un polígono regular es 120, ¿cuántos lados tiene ese polígono? Te está diciendo de dato que el ángulo interior de un polígono regular, o sea, un ángulo interior te está diciendo que vale 120 grados. Acá lo tienes. Te pide hallar cuántos lados tiene el polígono, o sea, te pide encontrar n. Pero recuerdan, ustedes, por la fórmula que está a tu izquierda, ¿cómo encontramos el ángulo interior? Por la fórmula. Para encontrar el ángulo interior no es igual a 180 multiplicado por n menos 2 y se divide y se va a dividir entre n. Solamente lo voy a reemplazar por la fórmula. Acá está, miren, solamente lo estoy reemplazando y eso es igual a 120. Ahí lo tienes. Ese es igual a 120. Jóvenes, simplifiquen. Ustedes lo pueden resolver de varias maneras. Este 0 se va con este 0. Entonces te queda 18 a tu izquierda y 12 a tu derecha. ¿Qué podemos sacar con 18 y 12? ¿Qué tiene para sacarle? Aparte de mitad, tendrá más que Sexta. sexta. Muy bien. Entonces sacamos sexta. Sexta de 18 es 3. Sexta de 12 es 2. Este n que ves acá, que te estoy señalando de color negro, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, mira lo que tienes, te va a quedar 3 veces multiplicado por n menos 2, mira, no estoy haciendo nada, solamente lo estoy bajando, es igual, esta n pasa a multiplicar, se convierte en 2 veces n. Quiero que me digas acá, el de acá, ¿qué aplicarías acá? ¿Cómo resuelven esto acá? Ese 3 con paréntesis, ¿qué hace? ¿A qué entra? A multiplicar. Muy bien. A multiplicar. Excelente. Y yo te pregunto, ¿todo esto en cuánto se convierte? ¿En cuánto se convierte todo eso? Multiplica. 3n menos 6. 3n menos 6. Muy bien, Carlos. 3n menos 6. 3n menos 6. ¿Eso es igual a cuánto? A 2 veces. Ya. Tienes una ecuación sencilla, básico. ¿Cuál pasas? ¿El 2n o el 3n? ¿Cuál pasarías? 2n. Muy bien, pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto es 3n menos 2n? N. N, muy bien. Ese en geometría nunca hay negativo.
Este menos 6 que ves ahí, ¿a qué pasa al otro lado? A más 6 Muy bien, entonces decimos que n vale 6. es igual a 6. Muy bien, y justo n es el número de lados. Justo te pide cuántos lados tiene ese polígono. Ese polígono tiene 6 lados. Solamente es plantear bien el problema y resolver bien tu ecuación. Nada más. Ese es el problema número 2. Ya, espero que hayan... Profesor, ¿me podría volver a explicar? Ya. A ver, te explico una violenta, ¿ya? Una rapidita. ¿Cuál? ¿El problema 1 o el problema 2? ¿Cuál te explico? El 2. Ya, una violenta. A ver, voy a borrar todo. A ver, el problema te dice, el problema número 2 te dice, si un ángulo interno de un polígono regular, se están hablando de un polígono regular, es 120. O sea, que te está diciendo que el ángulo interior de ese polígono regular es, la palabra es igual a 120. La fórmula, para encontrar el ángulo interior de un polígono, la fórmula que te dije es 180 multiplicado por n menos 2, y siempre se va a dividir, solamente cuando es polígono regular, se divide entre n. Ese es igual a 120. Ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si no puedes tú simplificar? Ya. Suponiendo que no simplificas. Esta n, a ver, otro método. Esta n que está dividiendo, ¿a qué pasa al otro lado? A multiplicar. Entonces se convierte, mira, en 180, todo multiplicado por n menos 2. Esto es igual a 120. Ahí lo tienes. Siguiente. Esto tú puedes resolver distributiva. Este 180 entra acá a multiplicar y entra acá a multiplicar a los dos. Si tú lo multiplicas 180 por n, ese es igual a 180n. Menos 180 por 2 equivale a 360. Ese es igual a 120n. Ese 120n pasa al otro lado a restar con 180n. Si tú lo restas, se convierte en 60 veces n. Ese es igual a 360. El punto es que tú tienes que también resolver ecuaciones. Siguiente, este 60 que está dividiendo, ¿a qué pasa al otro lado? Pasa a dividir. Muy bien, pasa a dividir. Entonces decimos que n equivale a 360 y se divide y se va a dividir entre n. Perdón, entre 60. Si tú lo divides 360 entre 60 o simplificas, este 0 se va con este 0, te das cuenta que n vale 6. Es lo mismo. Entonces, de acá decimos que n equivale a 6. Nada más. Es dependiendo cómo ustedes lo quieren resolver ecuaciones. Lo puedes simplificar o si no, operas nada más. ¿Comprendiste? Sí, profesor. Ya. Siguiente. A ver, un ratito, por favor. Puedo recortar. Ya. Siguiente problema. Vaya leyendo un ratito. ¿Qué podrías hacer tú mentalmente ahí? Un ratito voy a plantear el siguiente problema. No. Este no es. Un ratito, este no era. ¿Este es Martín? ¿Y cosagóno cuántos lados son? ¿Y cosagóno cuántos lados son? 20.
¿Cuánto? 20. Dice Carlos que es 20. ¿Qué opinan el resto? Icosāgono. A ver, busquen, a ver, averigüen siquiera. Ya, ¿ustedes averiguaron qué es icosāgono? ¿Cuántos lados? Agarraste tu celular. Profesor, tiene 20 lados. 20. Entonces, lo que dice su compañero Carlos está correcto. Entonces, te dice, ¿cuánto mide un ángulo externo de un icosāgono regular? Y cuando te dice icosāgono, entonces, con el número de lados, entonces, n, decimos que... Profesor, Dime, ¿te escucho? a mí me salió 18. 18, ya. A mí me sale 18. Ya, ok, muy bien. Entonces, vamos a ver si sale 18, jóvenes. Entonces, n equivale a 20 lados. Como te pide calcular el ángulo externo, recuerda para encontrar el ángulo externo de cualquier polígono regular, solamente un ángulo, no la suma, ese es igual a 360, que equivale a 360 grados, y lo divides entre n. Esa es la fórmula. Entonces lo vamos a reemplazar. Solamente lo tenemos que reemplazar y recordar las propiedades. Entonces decimos que el ángulo externo equivale a 360. Como sabemos cuánto vale n, te daba de dato que viene a ser de un icosāgono, que viene a ser 20. Ahí está. Entonces simplifica o si no divides. Ustedes saben que en una división, este 0 se va con este 0. Y te queda 36 entre 2, como dicen ustedes, que sale 18. Entonces decimos que el ángulo externo del polígono regular equivale a 18 grados. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Nada más. Ahí está el problema número 3. Siguiente. El problema número 4. A ver, vamos a ver, te dice el problema número 4. Te dice, ¿en qué polígono regular? Te dice, el ángulo interior, o sea, se habla de un polígono regular, te dice que el ángulo interior, acá lo tienes. La palabra es, ¿qué viene a ser para ustedes? ¿Qué viene a ser? Muy bien, es igual, acá lo tienes, igual. El triple, o sea, multiplicación, 3 veces multiplicado del ángulo exterior. Ahí está, ya está planteado. Entonces tú tienes que encontrar n. N puede ser un hexágono, un decágono, un cuadrado, octágono o indecágono. Solamente lo vamos a reemplazar. Reemplaza por la fórmula. Ustedes saben que el ángulo interior de un polígono, el ángulo interior, su fórmula es 180 multiplicado por n menos 2, no te pierdas, y se divide y se va a dividir entre n. Ese es el ángulo interno de un polígono. Es igual a 3 veces multiplicado. El ángulo externo que hemos hecho como el problema número 3 es 360 y se divide entre n. Ahí lo tienes. Entonces, tú lo puedes resolver de varias maneras. Como veas una igualdad y una fracción, esto como son iguales en una igualdad, se van a eliminar. Se van. Entonces, esta n, escúchame, esta n se va con esta n. Ahí lo tienes. Entonces te va a quedar, mira, lo que tienes, 180 multiplicado por n menos 2. Esto es igual a 3 multiplicado por 360. Ahí lo tienes. Este 180 que está multiplicando, alumnos, ¿a qué pasa al otro lado? ¿Alguien me puede decir a qué pasa al otro lado? Dividir. Muy bien, pasa a dividir. Entonces lo vamos a dividir. Entonces lo divido entre 180. Acá lo tienes. Entonces este 180 de nubecita anaranjada no está, se va. Simplifica. 180 es 1.
180ava, ¿cuánto es? 2. 2, muy bien, es 2. Ahí lo tienes. Por lo tanto, mira lo que te va a quedar. Te va a quedar que n menos 2, te va a quedar que n menos 2, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir cuánto vale n menos 2? A 6. Ahí lo tienes, 6. Por lo tanto, n, ¿cuánto equivale? 4. Fíjate bien, esto y 2 está 8. 8, 8 están. está restando. Tienes que fijarte bien. ¿A qué pasa al otro lado? A sumar. ¿Y cuánto es la suma? En 8. 8. Una cosita sencilla, Ocho. por un signo, todo está mal. Si tú te fijas, por eso te tienes que fijar bien, analizar. Entonces nos damos cuenta que n vale 8. El problema te pide, ¿en qué polígono regular? Entonces, ¿cuál viene a ser tu respuesta? ¿Hexágono, decágono, cuadrado, Octágono. octágono o endecágono? Octágono. Muy bien, tu respuesta es un octágono. Nada más. Ese es el problema número 4. Ahí lo tienes. Siguiente. Profesor, Dime, te escucho. ¿el 180 pasa a dividir en 3 por 360? Sí, vas a dividir. O si no, tú lo puedes hacer de varias maneras. Es dependiendo de cada uno. Yo también lo puedo simplificar, que sea más corto. O lo puedo resolver, o si no lo puedo resolver al antiguo. Mira, o si no, mira, este 180, otro método, mira, si no puedes simplificar, si no, este 180 entra, se convierte en 180n, menos 180 por 2, se convierte en 360. Ese es igual a 360 por 100. 360 por 3, ¿cuánto es 360 por 3? 1080, ¿no? 1080, 18, llevas 1, 9, sí, es 1080. Este 360 está restando, pasa al otro lado, se convierte en 180n, ese es igual, si tú lo sumas, 0, 8 más 6 es 14, llevas 1, 3, 4, y es 1440. Este 0 se va con este 0. Este 18 pasa a dividir, por lo tanto sería 144 entre 18. Si tú lo divides, esto equivale a 8 también. Es dependiendo de ustedes cómo ustedes resuelven sinceramente fracciones y ecuaciones. Yo también lo puedo simplificar. Mira, hay otro método más corto también. A ver, el otro método más corto siempre es simplificando. Mira, yo tengo, por si acaso, para que tengas una idea, tengo 180, el problema, por n, menos 2, ese es igual a 3 por 360. Yo puedo sacar 180, que es 1, vas a dividir 180, que viene a ser 2. Por lo tanto, te queda que n menos 2 es igual a 6, porque 3 por 2 es 6. Y este n que está restando pasa a sumar, n equivale a 8. Y te das cuenta cómo hay de varias maneras de resolver fracciones. Y tienes que practicar fracciones. ¿Ya? Ese es el problema número 4. Entonces nos vamos al siguiente problema. El problema número 5. Jóvenes, este polígono, al ojo nomás, que ves ahí en tu pantalla, ¿de cuántos lados es? ¿Cuánto Seis, vale profesor. n? De 6 lados. 6 lados, 6 lados. 6. Ya. Se habla de un polígono regular. Y recuerda que un polígono regular, sus 6 lados van a ser iguales. Y también sus 6 ángulos también van a ser iguales. ¿Cómo ustedes encuentran el ángulo interior? O sea, ese ángulo beta. ¿Qué harían ustedes? Aparte de mirarlo. ¿Qué harían ustedes? Pregunto, ¿cómo ustedes encuentran el ángulo interior? Fórmula. ¿Cómo ustedes encuentran el ángulo interior? Profesor,
Díctame, te escucho. 180 Muy bien, 180, sigue. entre Paréntesis, ¿qué más? paréntesis n menos 2, n menos 2 ¿Qué más? Sigue, está bien. sobre n. N. Pregunto, hijita, ¿cuánto vale N? Para ti, ¿cuánto es N? N, ¿qué viene a ser para ti? ¿Ve? ¿Perdón? ¿Qué viene a ser N para ti? ¿Estás bien hasta ahí? N, ¿qué viene a ser, por favor? ¿Qué es N? El resto, Cruz, Leonela, Carrasco, María Fernanda, ¿qué es N? La número, cantidad de la. Número de Número de grados. lados. N. Entonces yo pregunto, ¿cuánto vale N? N. ¿Cómo que N 6. vale N? 6. 6. Muy bien. Recuerda que el número de lados. Y te da el lado, pues, mi estimado. ¿Cuántos lados tiene ese gráfico? Tiene 6. Es un hexágono. Entonces reemplazamos. Entonces, el ángulo interior, justo el ángulo interior es beta. Entonces, colocamos que beta es igual a 180 por N. Réstale menos 2. ¿Por cuánto lo multiplico? De frente, todo esto, ¿cuánto vale? N menos 2. ¿Cuánto es? 4. 4, muy bien. Lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 6. Entre 6. Muy bien. Entre 6. Simplifica. Sácale sexta. Sexta es 1. ¿Sexta de quién vas a sacar? ¿De 180 o de 4? 180. Muy bien. ¿Cuánto De es sexta? 180. ¿Cuánto es? 120, profesor, de respuesta. Aguanta. ¿Cuánto es sexta de 180? 30. 30, ahí lo tienes, por lo tanto decimos que beta es igual a 30 por 4, como dicen por ahí, que beta a cuánto equivale. La respuesta es 120. Muy bien, 100, nunca dudes, ten segura con tu respuesta. Entonces la respuesta es 120 grados. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 5. Problema 6, te dice, ¿cómo se llama aquel polígono regular? O sea, se habla de un polígono regular cuyo ángulo interior es 4 veces al ángulo exterior. Ya, pues es igual que el problema número 4, es casi parecido. Entonces, te dice de dato que el ángulo interior es 4 veces al ángulo exterior. Como se habla de un polígono regular, sabemos que el ángulo interior por fórmula es 180 por n menos 2 sobre n. Es igual a 4 veces por el ángulo exterior, que viene a ser 360 entre n. Acá, ¿qué hago? Vamos, hemos hecho un problema parecido. ¿Qué hago? Simplifico N. Muy bien, Quito se N. van las n. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cero? Divido 180 menos. Simplifiquen. Vamos, eso aprenden a simplificar. Profe, los ceros se van. Ya se van los 2 ceros. ¿Qué más? Sigue simplificando. 18ava es 1. 18ava de 36. 2. Entonces te queda, mira lo que tienes, n menos 2, ese es igual a 4 por 2, que equivale a 8. Por lo tanto, pregunto, n ¿a qué es igual? 10. 10. 10, muy bien, te diste cuenta, está restando, pasa al otro lado a sumar. N vale 10, y por eso tienes que aprender a simplificar. Jóvenes, ¿cuál sería tu respuesta? Ahora ahí dice 1. Ahí está. ¿Cuál sería tu respuesta? Pentágono, ¿cuántos lados tiene? Decágono. Un ratito, pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. 5. 5.
Hectágono. Hectágono, ¿cuántos lados tiene? Quiero saber. Hectágono, hecta. 7, 7. Hexágono, 6, 6. Decágono, Decágono, profesor. 10, 10. Acuérdate que decágono es 10. Entonces, el polígono se llama un decágono. Preguntas hasta ahí. Si se desconecta el Zoom, ingresen otra vez, por favor. Preguntas hasta ahí. No, profe. Solamente, si tú te das cuenta, es fórmula. En geometría solamente es fórmula, nada más. Y plantear bien el problema. ¿Ya? A ver,